Esta es la sesión del seminario de temas selectos de filosofía medieval dedicada a San Anselmo de Canterbury. Bien, vamos a hablar un poco de San Anselmo, de su contexto, quién es, cuál es su personalidad, por qué es importante, cómo está formado, de dónde viene, etcétera. Digamos su perfil biográfico, pero también su perfil académico, su perfil profesional, porque sin duda es un profesional de la filosofía y de la teología. Entonces, ¿qué podemos decir de San Anselmo en toda esta tradición neoplatónica o neoplatonizante que hemos estado trabajando a lo largo de este seminario? Pues bien, aquí está Anselmo. Leímos de Anselmo, si todos tuvieron acceso al texto, que Anselmo es un obispo, pero al mismo tiempo es un monje, es arzobispo de Canterbury y tiene bastantes nombres. Puede conocerse como Anselmo de Aosta, Anselmo de Bec, Anselmo de Canterbury. ¿Y eso por qué? Pues por los distintos lugares en los que anduvo a lo largo de su vida y en donde tuvo cargos monásticos o eclesiásticos. Es del siglo XI. Es muy importante saber el desarrollo de San Anselmo a lo largo del siglo XI, porque este es el gran siglo del desarrollo de la teología monástica, pero también del surgimiento de las escuelas catedralicias de filosofía y de teología en las ciudades importantes del occidente de Europa. Entonces, Anselmo vive del 1033 al 1109, nace en Aosta, que es un lugar del noroeste de Italia, en una provincia que se llama Longobardia, al noroeste. Digamos, es ya casi la frontera con Francia y con Suiza. De hecho, en la actualidad así se llama esa provincia, el Valle de Aosta. Y Anselmo no es propiamente italiano, digamos, es hijo de nobles germanos, él es más alemán, él es más germano que latino. Claro, para este tiempo pues ya existía el Imperio Romano Germánico, ya existía el pontificado como una institución formal, tanto eclesial como en lo político, pero él está más bien en esta esfera, tanto en la esfera germánica como un poco en la esfera latina por su formación. Desde muy joven Anselmo se forma como un monje benedictino y llega a ocupar el priorato, la abadía de Bec, de donde toma su nombre. Así que si alguna vez se encuentran con Anselmo de Canterbury o Anselmo de Bec, son la misma persona. Como si fuera Gabriel de Mixcoac o Gabriel de Naucalpan, es lo mismo porque es la misma persona y los lugares simplemente cambian. Después, a lo largo de su desarrollo, no nada más monástico o no nada más clerical, sino también misional. Le dan el episcopado en Canterbury, en Inglaterra, donde al fin muere. Y es considerado Anselmo el padre de la escolástica por la metodología que sigue y por los intereses que lega de haber estudiado a los clásicos cristianos antiguos, a los padres, pero también a Platón, Aristóteles, fundador de la escolástica, porque precisamente junto con otros, este tipo de líderes cristianos están tratando de darle una identidad académica más fuerte a los clérigos para que tengan bien asentadas las bases de la fe o para que, más que las tengan bien asentadas, las puedan, ¿cómo decirlo? Puede haber un mejor entendimiento de la fe. Esta frase tan famosa que dice que la fe busca ser entendida es propiamente de Anselmo, que está siguiendo a Agustín de cerca en este tipo de argumentación. Fides querens intellectum, ¿se acuerdan? La habíamos visto. La fe busca ser entendida, o la fe busca comprensión. Y como busca comprensión, entonces hay que tratar de entender lo que podemos dentro de nuestra inteligencia humana desde los elementos que tenemos, como la filosofía, como la metafísica, como el griego, como la argumentación racional que dieron los antiguos. Por eso, el siglo XI y ya abriéndose al siglo XII es la gran época de las escuelas catedralicias. Por una parte, hay un periodo de la Edad Media que está dedicado, o más que está dedicado, que se caracteriza por la fundación de escuelas en los palacios, son las famosas escuelas palatinas. Después de este, digamos, periodo casi de oscuridad en el cual los monasterios o las casas de los obispos son los únicos lugares donde puede haber textos, donde puede haber discusión,
una vez que surge el Sacro Imperio Romano Germánico en la época de Carlomagno a principios del siglo IX, en el 815 más o menos, se empiezan a fundar escuelas palatinas, es decir, escuelas que están anexas a los palacios de los nobles. Y el mejor ejemplo de esto es la escuela palatina de Aquisgrán. Carlomagno manda a traer a los hombres más sabios de su tiempo, que son los monjes irlandeses, que eran los únicos que sabían en Occidente ya traducir del griego, los manda a traer de la isla y les da algunos lugares académicos y les da manutención, etcétera, apertura a textos, a copias de textos, para que puedan estudiar dentro de estos centros en los palacios. Hay otro tipo de escuelas palatinas, por ejemplo, junto, junto a los palacios o junto al Palacio de París en la época de Carlos el Calvo, o poco a poco en la época de la dinastía capetiana, cuando va desarrollándose la monarquía francesa en una mejor consolidación. Pero junto con las escuelas palatinas surgen también escuelas catedralicias, y estas escuelas catedralicias están a cargo del obispo, porque están junto a la catedral, por eso se llaman catedralicias. No es que necesariamente hubiera un edificio que se llamara escuela catedralicia, sino lo que había era un conjunto de estudiantes presididos casi siempre por el obispo, había un conjunto de maestros, casi todos ellos clérigos o algunas veces, en algunos ejemplos como el de Pedro Abelardo, eran laicos, encargados de dar una mejor educación tanto a los clérigos como a la gente culta que se acercara al obispo, que se acercara a la escuela para saber mejor, para comentar la escritura, para entender mejor los textos clásicos, para entender mejor Platón, leer la Sagrada Escritura a la luz de este tipo de herramientas antiguas o de este tipo de herramientas clásicas, más bien. Y una de estas escuelas catedralicias pues va surgiendo, por ejemplo, en París, otras van surgiendo, por ejemplo, en Toledo, en Londres, y así sucesivamente en distintos centros escolares. Se llama poco a poco esta la época escolástica, propiamente por las escuelas catedralicias, tanto las escuelas catedralicias como las escuelas palatinas, ya sea a cargo del príncipe o ya sea a cargo del obispo, hay un desarrollo mejor de las humanidades. El siglo XI entonces es esta, o tiene esta característica, y quizá la mejor de estas escuelas, que algunas de ellas después se convierten en universidades, como la famosa escuela, la escuela de París se convierte en la Universidad de París en el siglo XII, en el siglo posterior. Una de las mejores que podemos nombrar es la escuela de Chartres. Esta es importantísima y es coetánea de Anselmo. Anselmo, junto con sus monjes, ve este desarrollo de escuelas catedralicias, además de las escuelas monásticas que están en cada uno de los monasterios, donde estudian los novicios. Y esta escuela que está en Chartres, o que estaba en Chartres, es particularmente importante por la tradición que sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, la catedral. La catedral es importante porque quedan algunos vestigios de esculturas y de vitrales, como el que tenemos aquí, donde se ve la cosmovisión, o donde se ve la división del mundo en distintas ciencias. Por ejemplo, aquí tenemos este pórtico, o esta fachada, con estas tres puertas. Hay que poner atención a que en estas puertas, en estos dinteles, digamos, en estas columnas, hay una representación, digamos, ya no nada más de santos, o ya no nada más de patriarcas, sino también y sobre todo de ciencias. Por ejemplo, aparece esculpida la aritmética, la gramática, la filosofía, la medicina, ¿qué más? La geometría. Aparecen incluso algunos personajes antiguos, aparece Platón, aparece Aristóteles, Euclides, como adoptados ya a esta cosmovisión cristiana, porque el estudio de la sabiduría antigua empieza a tener un carácter importante dentro de la formación de las grandes mentalidades de esta época. Ya fueras príncipe o ya fueras clérigo, incluso ya fueras noble, incluso si fueras mujer, podías acceder a este tipo de estudios en las escuelas catedralicias. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, debe ser de la gramática o de la dialéctica, y aquí tenemos otro ejemplo de la aritmética. Entonces esto estaba esculpido en estas entradas de la Catedral de Chartres como un testimonio para decir que los estudios son importantes. Y en esta época es en la que se desarrolla poco a poco Anselmo. Ahora, tanto Anselmo
como estas escuelas que poco a poco van surgiendo tienen este trasfondo neoplatónico. Por ejemplo, les llegan obras de Boecio, de Plotino, de otros comentadores como de Porfirio, de Alejandro de Afrodisias, etcétera. Entonces, junto con estas obras llegan muchas ideas interesantes. Por ejemplo, Boecio aporta obras teológicas, los 5 opúsculos teológicos, la consolación de la filosofía, pero también los comentarios al cuerpo de las obras lógicas de Aristóteles. De Plotino llega la metafísica. De Calcidio, que fue un obispo cristiano, llegan las traducciones latinas de Platón. La más importante, la del Timeo. El Timeo, que es un diálogo que seguro ustedes ya se leyeron, que es importantísimo porque todas las cosas de la realidad, absolutamente todas, aparecen en ese diálogo, llega traducido a manos de los monjes y a manos de este tipo de escolares o de escolásticos, de manos de Calcidio. Después está Porfirio. Porfirio es importante por los comentarios que hace al órgano, los comentarios que hace a la lógica aristotélica. Mi amor. Y pues bueno, está la lógica de Aristóteles y las matemáticas como de Euclides o de Nicómaco, de Gerasa, etcétera. Aquí los tenemos, ¿no? Por una parte está Boecio, está Plotino. Fíjense, esta es una página de una traducción o de una edición de las traducciones que Calcidio hizo del Timeo de Platón. Y es importante esto, porque una vez que tenemos aquí este tipo de ideas, poco a poco se va haciendo mucho más fértil este desarrollo, por una parte por la metafísica neoplatónica, como por la lógica aristotélica. Tenemos aquí a Aristóteles y a Porfirio, junto con Euclides, porque esta gente estudiaba realmente matemáticas, estudiaba geometría, sabía lo que estaba haciendo. Ahora bien, vamos al tema que nos atañe, que ahora poco a poco vamos a ir comentando. La obra que Ana Cristina propuso es la de Acerca de la Verdad, de Anselmo. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, de las distintas maneras en que podemos hablar sobre la verdad, o de las distintas maneras en las que tenemos acceso a la verdad, ya sea por el lenguaje, ya sea por los sentidos, ya sea por la estructura misma de la realidad, que también es verdad. Entonces, el problema es, ¿hay un solo modo de decir la verdad? Y más bien parece que no. Más bien parece que hay varios modos de decir la verdad, y para eso necesitamos usar la herramienta de la lógica. Aquí hay que saber que Anselmo está siguiendo muy de cerca a Agustín. Agustín también tiene un tratamiento de la verdad en este sentido, y posteriormente va a servir de asidero o va a servir de apoyo para la obra que Santo Tomás tiene acerca de la verdad, que se llama así, de Veritate, y donde él mismo va exponiendo que la verdad se dice al menos en 4 sentidos distintos, en el sentido, más bien en 3 sentidos distintos, en el sentido real, en el sentido lingüístico y en el sentido efectivo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir comentando el texto, por eso lo saqué, y ustedes pueden ir diciendo. Entonces, Anselmo escribió esto a modo de diálogo, dice: de la verdad, de la significación y de las 2 verdades de la enunciación. Dice, busquemos pues en primer lugar qué es la verdad de la enunciación. Tenemos el primer tipo, la enunciación, la verdad como un enunciado, la verdad como una propuesta lógica. Busquemos pues en primer lugar qué es la verdad de la enunciación, puesto que es esta la que calificamos con más frecuencia de verdadera o falsa. Y dice el interlocutor, cuyo nombre aquí no sabemos directamente: búscala tú, en cuanto a mí, me contentaré con aprovecharme de lo que descubras. ¿Cuándo es verdadera una enunciación? Vamos entonces acá a nuestra presentación otra vez. Está el primer sentido, sentido número 1. La verdad es una enunciación. Es decir, la verdad está en la predicación. Por ejemplo, decir S es P. ¿Cuándo es esto verdad? ¿Cuándo digo que S es P? ¿Cuándo digo que una enunciación? ¿Cuándo digo que una enunciación es verdadera? Vamos a ver. ¿Cuándo es verdadera una enunciación? Cuando existe realmente lo que enuncia.
sea por afirmación, sea por negación. Aquí tenemos entonces el sentido distinto. ¿Cuándo es verdadera una enunciación? Cuando hay un objeto real que la sostiene. Esto es, la enunciación depende de otro tipo de verdad, o la verdad como enunciación depende de otro tipo de verdad. Interesante, ¿no? Digo, en efecto, que existe lo que enuncia, aun cuando niegue la existencia de lo que no es, porque así enuncia de cierto modo que una cosa es o existe, como cuando yo digo, no existe el unicornio o existe el caballo. ¿Te parece entonces que la cosa enunciada es la verdad de la enunciación? No. Fíjense bien. ¿Por qué la cosa enunciada no es la verdad de la enunciación? Porque son distintas. No es el mismo el modo de existir de la verdad real, digamos, de la verdad substancial, que de la verdad enunciativa. No, dice, ¿por qué? Porque nada es verdadero sino por la participación de la verdad. Es un rollo meterse a saber qué es la participación. Es un verdadero problema, pero lo podemos saber con mayor adecuación si hacemos una investigación al respecto. Permítanme. Si tienen duda, levanten la mano. Literal. Porque nada es verdadero sino por la participación de la verdad. Y por eso la verdad de lo verdadero está en esto verdadero. Es decir, la verdad de la enunciación depende de otra cosa. Hay una dependencia en el ser. Hay una dependencia existencial. ¿Y dónde veo esta dependencia existencial? En que la verdad de la enunciación no puede ser así si no hay algo que la sustente. Es decir, hay una dependencia de una substancia. No nada más algo es verdad porque yo lo diga, sino que tiene que serlo porque así es. Sigo. Sino, dice, pero la cosa anunciada no se halla en la enunciación verdadera, por lo cual no debe ser dicha su verdad, sino la causa de su verdad. Mira a ver entonces si lo que buscas no es el discurso mismo o su significado, o algún elemento de la definición de la enunciación. No lo creo. ¿Por qué? Porque si así fuese, todo discurso sería verdadero, puesto que todos los elementos de la definición de la enunciación son los mismos, que exista lo que enuncia o no, el discurso es el mismo, la significación también, y lo mismo todo lo demás. ¿Cuál te parece entonces ser aquí la verdad? No sé más que cuando significa existir lo que existe realmente, está en ella la verdad y es verdadera. Fíjense cómo hay un nexo entre existencia y verdad. Algo es verdadero cuando existe. Algo es verdadero cuando es sustancialmente. ¿Cuál es el fin de la afirmación? Expresar lo que es. En última instancia, la afirmación sirve para expresar una existencia. O que algo es de una manera, expresar una naturaleza. Debe pues hacerlo, ciertamente, por consiguiente, cuando expresa la existencia de lo que existe, expresa lo que debe. O sea, está recta, está en forma, es evidente. Y cuando expresa lo que debe, expresa con exactitud, así es. Pero cuando expresa con rectitud, su significación es exacta, sin duda ninguna. Cuando expresa la existencia de lo que es, la significación es recta, es una conclusión que se impone. Igualmente, cuando significa la existencia de lo que existe, su significado es verdadero. Ciertamente es a la vez verdadera y recta cuando expresa la existencia de lo que es. ¿Para qué sirve la expresión entonces? Para expresar una existencia de algo que es. Entonces es una misma y única cosa para ella el ser recta y verdadera, es decir, manifestar la existencia de lo que es. En última instancia, ¿para qué sirve la enunciación?
para manifestar una existencia. Enunciación sirve para manifestar una existencia. Es una sola y misma cosa, por consiguiente para ella la verdad no es otra cosa que la rectitud. ¿Qué es la verdad de esta rectitud entre la expresión y la existencia? Si hay una expresión de algo que no existe, simplemente esa cosa es falsa o esa enunciación es falsa. Pero si hay una rectitud que una tanto la existencia como la afirmación o como la expresión, entonces sí hay verdad en un sentido enunciativo. Sí, veo con claridad que la verdad no es más que esta rectitud. Lo mismo hay que decir cuando la enunciación expresa la no existencia de lo que no existe, como cuando yo digo que el unicornio no existe. Veo lo que dices, pero enséñame a responder a aquel que me dijese que aun cuando el discurso exprese la existencia de lo que no existe, significa lo que debe, porque ha recibido el poder significar igualmente la existencia de lo que es y de lo que no es. En efecto, si no significara también la existencia de lo que no existe, no lo significaría. Por lo cual, aun cuando dice ser lo que no es, significa lo que debe. Es decir, incluso cuando se expresa una falsedad, hay cierta rectitud. Ese es el problema que ve Anselmo. Pero la respuesta para esto es decir, bueno, claro, porque la falsedad existe en un sentido parasítico. La falsedad solo puede entenderse a la luz de lo que es verdad. Pero si al significar lo que debe es recta y verdadera, como has demostrado, el discurso es verdadero, aun cuando enuncia la existencia de lo que no existe. Por ejemplo, cuando yo digo el unicornio no existe, pues es verdad que no existe. Es decir, es verdad que es falso, ¿no? Desde luego que no se acostumbra a llamar verdadero un discurso que enuncia ser lo que no es. Tiene, sin embargo, una verdad y una rectitud, porque hace lo que debe hacer. Pero cuando enuncia la existencia de lo que existe, hace doblemente lo que debe, puesto que significa y tiene por misión expresar lo que existe. Pero es en virtud de esa rectitud y verdad por la que significa la existencia de algo que la tiene. Por lo que se acostumbra a calificar de justa y verdadera la enunciación y no en virtud de aquella para la cual significa la existencia, aun de lo que no existe. Debe más a aquello para lo cual ha recibido el significado que a aquello para lo cual no la ha recibido. Lo que decíamos, la falsedad es más bien parasitaria. Ahora bien, ella no ha sido hecha para expresar que una cosa existe cuando no existe o que no existe cuando sí que existe. Porque fue imposible hacer que expresase solamente la existencia cuando ésta existe o la no existencia cuando no existe. La rectitud y la verdad de la enunciación expresando aquello para lo cual ha sido hecha son pues distintas de aquellas que posee cuando significa que está hecha para significar. Estas son inmutables, aquellas variables, estas siempre la acompañan, porque forman parte de su naturaleza. Es decir, esta estructura para expresar la existencia funciona así. Si la podemos aplicar para la falsedad es porque la falsedad es como un tipo de, no error, no digamos que sea un error, sino que se entiende a la luz de la verdad, como ya decía. Porque forman parte de su naturaleza, aquellas no siempre, sino que de un modo accidental y según el empleo que se da, que de ellas se quiera hacer. Dice, en efecto, cuando digo es de día para significar lo que es, me sirvo con rectitud del significado de esa proposición, porque ha sido hecha para eso, por lo cual se dice entonces que se expresa rectamente. Pero cuando expreso con la misma frase lo que no es, no la empleo con rectitud porque no ha sido hecha para eso. Y en este caso el significado no es exacto, aunque en ciertas enunciaciones estas dos rectitudes o verdades sean inseparables, como cuando decimos el hombre es un animal o el hombre no es una piedra. Ambas son verdad. Es verdad que el hombre es animal, pero también es verdad que el hombre no es una piedra. Si yo dijera el hombre es piedra, eso es falso. Pero lo que no es falso, es decir, lo que es verdad es que sea falso que el hombre no es una piedra. Siempre, en efecto, esta afirmación expresa lo que es y esta negación lo que no es, y no podemos servirnos de ellas para expresar lo que no es, porque el hombre siempre es un animal, ni para afirmar la no existencia de lo que es, porque el hombre no será jamás una piedra. Hemos comenzado nuestra investigación por la verdad de que goza el discurso cuando se la emplea con rectitud, porque es para ella por lo que se le califica de verdadero según la costumbre del lenguaje. Fíjense, según la costumbre del lenguaje. En cuanto a la otra verdad, de la del discurso, de la que el discurso no puede carecer, hablaremos de ella más tarde. Vuelve pues ahora
a aquello por lo cual comenzaste, puesto que para mí has distinguido suficientemente las dos verdades del discurso, es decir, digamos, cuando se dice que algo es verdad o que algo es falso, pero que en cierta forma también es verdad que es falso, con tal de que me demuestres más tarde que posee cierta verdad cuando miente, fíjate, ahí está, con tal de que demuestres más tarde que posee cierta verdad cuando miente como tú pretendes. Esto lo pueden encontrar ¿dónde? Esto lo pueden encontrar en las obras, en los diálogos de Casiciaco, de Agustín, cuando los escribió recién convertido y cuando estaba a punto de bautizarse. En los diálogos de Casiciaco pueden en general encontrar esta idea de que la verdad no puede, digamos, la falsedad no puede existir sino en el seno de la verdad. De hecho, la sociedad funciona por la verdad. De hecho, el mundo lo conocemos por la verdad. Entonces no hay que temer tanto a la falsedad, porque si bien ella existe, existe a la luz de la verdad. Esto basta por el momento en cuanto a la verdad de la significación de que hemos comenzado a hablar. En efecto, la misma razón de verdad que descubrimos en un signo vocal, como cuando nosotros hablamos, es aplicable a todos los otros signos que se hacen para afirmar o negar alguna cosa, como los escritos, el lenguaje o los gestos. Pasa pues a otra cosa. Dice el capítulo 3, de la verdad de opinión. Calificamos de verdadero un pensamiento cuando existe lo que por la razón de otro modo pensamos que existe, o falso cuando no existe. A ver, otra vez. Calificamos también de verdadero un pensamiento cuando existe lo que por la razón o de otro modo pensamos que existe. Es decir, por la razón. Aquí el criterio empieza ya a ser la razón. Digamos, enunciación, sí. Digamos, hay un tipo de 1.1 y 1.2. Uno punto dos es falsedad a la luz de la verdad. Falsedad a la luz de la verdad. Qué fuerte. Después, número 2. Hay otro tipo de verdad, que es la verdad de la opinión. ¿En qué sentido decimos que una opinión es verdad? Este es el problema. Ese es el problema. Vamos a seguir leyendo. Otra vez, calificamos también de verdadero un pensamiento cuando existe lo que por la razón o de otro modo pensamos que existe, y falso cuando no existe. Así ocurre en efecto. ¿En qué consiste entonces, según tu opinión, la verdad en el pensamiento? Fíjate, ya no la verdad en la expresión, ya no la verdad en el sentido enunciativo, que puede estar escrito o que puede estar dicho, sino lo que estamos en el pensamiento. ¿Mm? Según el razonamiento que hemos tenido a propósito de la enunciación, la verdad del pensamiento no puede definirse mejor que diciendo que es su exactitud. El fin por el cual nos ha sido dado poder pensar la existencia o no existencia de una cosa es que pensemos que existe lo que existe y que no existe lo que no existe. Es decir, ¿cuándo es adecuado un pensamiento? Cuando nuestra mente se adecua a la realidad. Fíjense bien, este es uno de los fundamentos de la propuesta adecuacionista de la verdad. Después les va a ser útil esta propuesta, porque verán que la retoma Tomás de Aquino, tanto siguiendo a los árabes como siguiendo a Anselmo. Hay una unión, hay una adecuación entre mi mente y las cosas reales. Hay una adecuación entre lo que yo veo y lo que yo estoy pensando. Otra vez. El fin por el cual nos ha sido dado poder pensar la existencia o no existencia de una cosa es que pensemos que existe lo que existe y que no existe lo que no existe. Pensar,
Pensar y existir. Fíjense cómo es la unión entre pensamiento y existencia. Por lo cual, el que piensa la existencia de lo que existe, piensa lo que debe pensar. Y en este sentido su pensamiento es exacto, es decir, no se equivoca. Por tanto, si el pensamiento es exacto y verdadero simplemente porque pensamos la existencia de lo que existe y la no existencia de lo que no existe, su verdad no es otra cosa que la exactitud. En este sentido, entonces, ¿qué podemos poner? La verdad de la opinión, más que la verdad de la opinión, pongamos, depende de la adecuación entre la mente, es decir, el alma, y la cosa sustancial, la cosa que existe en sí misma. Yo sé que mi pensamiento es exacto cuando hay una adecuación. Hay una adecuación entre mente y cosa. Ojo con esto, porque después les va a ser muy útil con Santo Tomás. Se acordarán de este tipo de propuestas. Por lo cual, el que piensa la existencia... Ah, no, ya está. Por tanto, si el pensamiento es exacto y verdadero simplemente porque pensamos la existencia de lo que existe y la no existencia de lo que no existe, su verdad no es otra cosa que la exactitud. Vamos ahora al cuarto. La verdad de la voluntad. ¿En qué sentido se dice que la voluntad sea verdadera? Dice, tienes razón, pero la verdad misma dice que la verdad existe también en la voluntad cuando ella declara que el demonio no se ha mantenido en la verdad. Es decir, cuando yo estoy necio y necio y necio con decir que algo es como es, cuando en realidad no es así, porque yo nomás persisto, por mi propia voluntad persisto en la falsedad, por así decirlo. No estaba en efecto en la verdad y no la ha abandonado más que por su voluntad. ¿Mm? Este es el ejemplo. Lo creo, pues si hubiera querido siempre lo que debía, no hubiera pecado, puesto que no abandonó la verdad más que pecando. Di pues que entiendes aquí por verdad, nada más que la rectitud, porque si mientras quiso lo que debía, es decir, aquello para lo cual había recibido la voluntad, permaneció en la rectitud y en la verdad, y si cuando quiso lo que no debía, abandonó la rectitud y la verdad, a esta hay que entenderla como una rectitud, puesto que la verdad, lo mismo que la rectitud, no fueron en su voluntad otra cosa más que querer lo que debía querer. Esto está un poco más difícil de entender. Pero bueno, número 3. La verdad en un sentido voluntario. Es decir, puedo aferrarme a la verdad o a la falsedad. Pero incluso cuando yo sé que algo es falso, puedo, por mi voluntad, mantenerme en lo falso. ¿Mm? Simplemente porque yo quiero, porque soy libre. Aquí podríamos decir que entra en el juego el tema de la libertad, pero eso ya es otra cosa. Vamos a seguir. Capítulo 5. De la verdad de la acción natural y no natural. Tienes razón, pero hay que creer que en la acción existe también la verdad, como lo dice el Señor. Quien obra el mal huye de la luz, y el que obra la verdad viene a la luz. Comprendo lo que dices. Investiga, pues, si puedes, en qué consiste aquí la verdad. Si no me engaño, debemos considerar la verdad en la acción bajo el mismo aspecto que nos ha hecho conocer la verdad en los otros dominios. Efectivamente, obrar el mal y obrar la verdad son cosas contrarias, como el Señor lo enseña cuando dice, el que obra el mal huye de la luz, y el que obra la verdad viene de la luz. Fíjense bien cómo hay una unión entre la verdad y lo bueno, y lo malo y lo falso. Este es número 4, ¿verdad? Sí. Las cosas verdaderas son buenas, o la verdad es buena más bien. La verdad es buena, el bien es verdad. Lo mismo es obrar la verdad que obrar el bien. Wow, esto está genial, está interesantísimo. Lo mismo es obrar la verdad que obrar bien. Hacer el bien es en efecto lo contrario de hacer el mal, por lo cual si obrar la verdad y obrar el bien son una misma cosa, no difieren en cuanto a su significado, pero hay un axioma universal que dice que aquel que hace lo que debe, obra bien y con rectitud.
de donde se sigue que obrar con rectitud es obrar con verdad. Lo podemos escribir. Obrar con rectitud es obrar con verdad. Hacer el bien es en efecto lo contrario de hacer el mal, por lo cual si obrar la verdad y obrar el bien son la misma cosa, no difieren en cuanto a su significado. Bueno, eso ya lo dije. Es evidente que hacer la verdad es hacer bien, y hacer el bien es obrar con rectitud, por lo cual no hay nada más claro. La verdad de la acción es su rectitud. Fíjense qué cosa tan interesante. Aquí Anselmo se introduce al tema de la verdad práctica, que ustedes verán en ética. ¿Qué es introducirse al tema de la verdad práctica? Es saber o hablar de la acción humana en concreto, pero teniendo en cuenta patrones universales, es decir, las leyes. Entonces, ¿qué tanto es buena mi acción o qué tanto es verdad mi acción? Tengo que ver mi contexto, tengo que ver mi situación, tengo que ver mi circunstancia práctica, no nada más la verdad absoluta, o no nada más la verdad contemplativa, la verdad de la enunciación, o la verdad en un sentido originario, sino la verdad como bondad de mis acciones, porque esto ya es hablar de la moralidad, o esto ya es hablar de qué tan excelente soy yo como ser humano, o como cristiano, como hombre creyente. No veo punto débil en tu razonamiento. Examina si toda acción que hace lo que debe eh, se dice con razón, que hace la verdad, porque hay acciones razonables como hacer limosna y acciones irracionales como la del fuego que calienta. Mira pues a ver si es conveniente decir que el fuego obra la verdad. Bueno, eso ya es, vamos a lo siguiente. Capítulo 8, de la verdad, de la esencia de las cosas. Y esto es lo más importante, permítanme. Aquí está, de la verdad de la esencia de las cosas. Y aquí regresamos al primer capítulo, porque el primer capítulo depende de la esencia de las cosas. Examina ahora si fuera de la verdad suprema hay alguna verdad perceptible, fuera de la cual hemos demostrado anteriormente. ¿Cuál podría ser? ¿Piensas tú que existe algo en el tiempo o en el espacio que no esté en la verdad suprema o que no reciba de ella su ser? Aquí está el tema de la participación, que no reciba de ella su ser en cuanto a lo que es o que pueda hacer otra cosa que lo que es en ella, ni pensarlo. Claro, porque para que todas las cosas sean, es necesario, es conveniente referirlas siempre a un ser necesario, a un ser originario, a un ser primario, que es el ser de Dios. Por consiguiente, cuanto existe, en tanto es verdadero en cuanto que es lo que es en ella. Puedes añadir en absoluto que todo lo que existe es verdadero porque no es otra cosa que lo que es en ella. Hay pues una verdad en la esencia de todas las cosas que existen porque son lo que son en la verdad suprema. Fíjate bien. Hay pues una verdad en la esencia de todas las cosas que existen porque son lo que son en la verdad suprema. Es decir, cuando yo confronto la contingencia de las cosas del mundo y me doy cuenta de que todas las cosas contingentes no pueden explicarse a sí mismas porque ellas mismas no son originarias, me percato de que debo referir el ser de las cosas a un ser primario y original, como el ser del hijo no puede entenderse sin el ser de la madre. El hijo o la hija es dependiente de la madre. Y en ese sentido, todas las cosas dependen de una sola existencia e incluso de una sola esencia que es la existencia y la esencia de Dios, que es el ser mismo, o que es la causa de todo ser, es la causa del ser. Eso es referirse a la verdad suprema. Todas las cosas dependen en su esencia, digamos, todas las cosas dependen en su ser
todas las cosas dependen de su existencia en el ser de Dios. Leo otra vez. Hay pues una verdad en la esencia de todas las cosas que existen, porque son lo que son en la verdad suprema, en tanto en cuanto la verdad suprema es originaria, causal, absoluta, creadora. Comprendo entonces que la verdad está en ella de tal manera que no puede admitir el error, porque lo que es falso no existe. Entonces, ¿hay algo de Dios en nosotros? Sí, porque Dios es nuestra causa en el sentido último. Dios es lo que nos mantiene siendo, porque digamos, Dios da esta capacidad de ser. Dios da el ser. Como Dios mismo es el ser, o incluso es la causa del ser, como dirían algunos, como habíamos visto con Pseudo Dionisio Areopagita, para que yo sea, o el hecho de que yo sea, tiene que ser referido a que Dios es. Solo así se puede entender. Y eso es una dependencia existencial, y eso, en un sentido, es participación. Tienes razón, pero dime si debe existir algo que no esté en la verdad suprema. No. Entonces, si todas las cosas son lo que son en ellas, son sin duda ninguna lo que deben de ser, o lo que deben ser. Así es, son lo que deben ser, pero todo lo que es lo que debe ser es recto. No puede ser de otro modo. Y por lo mismo todo lo que existe es recto, nada más exacto. Por consiguiente, si la verdad y la rectitud se hallan en la esencia de las cosas, porque son lo que son en la suprema verdad, es decir, a causa de Dios mismo, o por su originalidad, o por su causalidad, es cierto que la verdad de las cosas es su rectitud. Ya sea rectitud en la mente, ya sea rectitud en el ser, ya sea rectitud moral, hay distintos tipos de predicar la rectitud, tantos como distintos modos hay de predicar la verdad. Ahora, ya para ir cerrando, de la verdad suprema, demos ahora un paso más hacia lo que nos queda. Muéstrame el camino y te seguiré. No negarás que la verdad suprema es rectitud. Más aún, confieso que no es otra cosa. Advierte una cosa, y es que así como todas las rectitudes de que hemos hablado son tales porque sus objetos son o hacen lo que deben, en cambio la verdad suprema no es rectitud porque deba alguna cosa, es decir, no es porque se deba su rectitud a otra cosa superior, sino porque ella misma es la superioridad. Ella misma es el principio. Todas las cosas le deben a ella, pero ella no debe nada. Es decir, tiene esta característica de principalidad, de originalidad, de causalidad, de creación. Su única razón de ser lo que es que ella es, porque en Dios se identifican esencia y existencia. Comprendo. ¿Comprendes también ahora cómo esta rectitud es la causa de todas las otras rectitudes y verdades y que ella no es causada por nadie? Veo y advierto que algunas de estas rectitudes son solamente efectos, mientras que otras son a la vez causa y efecto. Así, mientras la verdad contenida en la esencia misma de las cosas es el efecto de la verdad suprema, ella es, a su vez, causa de la verdad del pensamiento y de la enunciación. Y estas dos verdades, en cambio, no son causa de alguna verdad. Tu observación es exacta. Por eso puedes comprender ahora, como he probado en mi monologio, es decir, una obra anterior de Anselmo, por la verdad del discurso, que la verdad suprema no tiene ni principio ni fin, porque está más allá del ser, es causa del ser. En efecto, cuando dije, ¿cuándo no fue verdad que alguna cosa será? No lo dije como si esta frase, que afirma que alguna cosa será, no tuviera principio, o como si esta verdad fuera Dios. Pero puesto que no se puede comprender si esta frase es pronunciada, a qué momento le falta la verdad, por el hecho mismo de que no se comprenda cuándo puede faltarle la verdad si se pronuncia la frase que la contiene, es, se comprende que la verdad causa primera de esta verdad es sin comienzo. La verdad de la proposición no podría ciertamente existir siempre si su causa no existiese siempre. La frase, es decir, las leyes de la lógica está proponiendo, o creo yo que está proponiendo Anselmo, dependen de unas reglas metafísicas muy claras que son principios. Qué interesante, hacer que los principios de la lógica sean principios metafísicos y no propiamente matemáticos. ¿Qué podemos poner entonces acá? La verdad número 5 es la verdad suprema. O a ver, ¿en qué íbamos? La verdad como bondad, déjame ver. Está la verdad suprema. Está la verdad de la esencia de las cosas.
es la verdad sustancial. Las cosas son así. No pueden ser de otra manera. De aquí depende la verdad de la enunciación. Interesante, ¿no? Fíjense qué bello. ¿Cuál es la siguiente? La verdad suprema. Es la causa última, o la causa primera, mejor, de la verdad y del ser, es decir, la existencia de las cosas reales, de las cosas sustanciales. ¿Por qué? Esto porque las cosas del mundo, las cosas sustanciales, son, ¿qué son? Son contingentes. Es decir, a veces son, a veces no. Como nosotros podemos, tan contingentes somos que nos podemos morir. Por una parte, no existimos para siempre y por otra parte, no tenemos esta característica originaria. Quien desarrolló o quien estuvo investigando mucho este tipo de cuestiones fue un contemporáneo de San Anselmo, que también era obispo, pero de Poitiers, que era Gilberto de Poitiers, o Gilberto Porretano. Ustedes pueden checarlo si les parece, Gilberto Porretano. Entonces, la causa primera es una causa original en el ser, suprema, creadora, entre otras características. Dice, por consiguiente, cuanto existe en tanto es verdadero en cuanto que es lo que es en ella. Puedes añadir en absoluto que todo lo que existe es verdadero porque no es otra cosa que lo que es en ella. Hay pues una verdad en la esencia de todas las cosas que existen porque son lo que son en la verdad suprema, es decir, dependen de ella. Comprendo entonces que la verdad está en ella de tal manera que no puede admitir el error porque lo que es falso no existe. Tienes razón. Bueno, ya esto ya lo dijimos. La verdad suprema. En el mismo sentido, hay que comprender la frase que afirma que alguna cosa ha existido. En efecto, si para toda inteligencia la verdad de esta frase, si se la pronuncia, es evidente, es necesario que la verdad causa de esta sea concebida como no debiendo terminar. Se dice en efecto de alguna cosa que ha pasado cuando realmente es así, y por consiguiente que alguna cosa ha pasado porque así es en la verdad suprema. Por consiguiente, si nunca ha podido no ser verdadero que alguna cosa será, y si jamás podrá no ser verdadero que alguna cosa ha sido, el comienzo o el fin de la verdad suprema son igualmente imposibles, es decir, la verdad suprema es eterna. No veo nada que objetar a tu raciocinio. Y ya la última, de la definición de la verdad. Entonces, si la verdad puede decirse en todos estos casos, en tanto en cuanto la principal es la última que mencionamos y, digamos, la más, digamos, la que es más causada es la primera que mencionamos. Entonces, ¿cómo podemos definir la verdad si admite tantas modalidades? Dice, capítulo 11 de la definición de la verdad. Volvamos a la investigación de la verdad que hemos emprendido. Todo cuanto hemos dicho tiene relación con esa investigación, pero vuelve al tema que tú quieras. Dime si conoces alguna otra rectitud además de las que hemos examinado. No conozco ninguna, sino la que existe en las cosas materiales, como la rectitud de una regla muy distinta de las otras. ¿En qué te parece que se distingue de ellas? Es que es perceptible por el sentido de la vista, mientras que las otras lo son por un trabajo de la razón. Esa rectitud material no es conocida por la razón fuera del sujeto, y si en la ausencia de un objeto se duda de la rectitud de una de sus líneas y siendo posible demostrar que no se tuerce en ningún sitio, ¿no podrá concluir la razón que es necesariamente recta? Sí. Pero es que lo que la razón demuestra así es visible en el sujeto, mientras que las otras rectitudes no pueden ser descubiertas más que por el espíritu. Podemos entonces, si no me engaño, definir la verdad. La rectitud perceptible con el espíritu solamente. Esta es la definición de la verdad. La rectitud perceptible solo con el espíritu, es decir,
ya sea por la predicación, ya sea por la dependencia existencial, ya sea por la moralidad, este tipo de elementos que vimos, pero todas ellas son perceptibles por el espíritu, porque esta rectitud se puede decir de varias maneras. Veo que el que afirma esto no se engaña en modo alguno. En efecto, esta definición contiene exactamente lo que es necesario, porque la palabra rectitud la distingue de todo lo que no es llamado rectitud. Y al decir que no puede ser conocida más que por el espíritu, se la distingue de la rectitud perceptible por el sentido de la vista. Y ya por último, dice capítulo 13, que no hay más que una sola verdad en todas las cosas verdaderas. Solamente de un modo impropio se habla de la verdad de tal o cual cosa, puesto que ella no tiene su ser ni en estas cosas ni por ellas ni de ellas. Pero cuando las cosas se conforman con ella, que está presente en todo lo que es, como deber ser, se habla entonces de la verdad de tal o cual cosa, como la verdad de la palabra, de la acción o de la voluntad. Se habla igualmente del tiempo de tal o cual cosa, cuando no hay más que un solo y único tiempo, para todo lo que existe simultáneamente en este mismo tiempo. Aunque tal o cual cosa no existiese, no por eso este tiempo dejaría de existir. Por consiguiente, si se habla del tiempo de tal o cual cosa, no es porque el tiempo esté en las cosas, sino porque son ellas las que están en el tiempo. Y como el tiempo considerado en sí mismo no es el tiempo de tal o cual cosa, sino que hablamos del tiempo de tal o cual cosa cuando consideramos las cosas que existen en él, de igual modo, la verdad soberana subsistente por sí misma no pertenece a ninguna cosa, pero cuando se la pone en relación con alguna cosa, entonces se habla de la verdad o de la rectitud de esa cosa, como si Dios estuviera en este sentido por esta rectitud soberana absoluta que hace que las demás rectitudes existan, como si esta rectitud suprema existiera en cada una de las instancias o estuviera más bien presente en cada una de estas instancias. ¿Por qué? Simplemente porque la verdad suprema hace que las demás cosas o que las demás verdades que no son las verdades supremas o que más bien que no son la verdad suprema, perdón, sean. ¿Se puede hablar aquí de participación en la verdad? Sí, claro, pero eso sería un tema más que podríamos tratar después o a tratar posteriormente. Muy bien, entonces, eso es lo que hay que decir sobre la noción de verdad que San Anselmo tiene.